Buenos días, queridos hermanos y amigos. Seguimos con el tema partes del culto de adoración y hoy, con la ayuda del Señor, hablaremos de la Cena del Señor, de la Santa Cena. En primer lugar, veremos acerca de su institución. La Cena del Señor fue establecida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado para ser ofrecido en sacrificio, durante la celebración de la última Pascua judía en la que Jesús participó durante su vida física sobre la tierra. Esa noche, mientras cenaban, tomó el pan y el vino, dos elementos básicos en la celebración de la Pascua judía. Los tomó como símbolo de su cuerpo sacrificado y de su sangre derramada, y dice el evangelista que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26-29. Su institución tenía un significado especial para él, porque sabía lo que acontecería a partir de ese momento, como les dio a entender a los discípulos al decir: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». El Señor Jesucristo se entregó voluntariamente para pagar sufriendo por los pecados de la humanidad, como escribió el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, al decir: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Eso es lo que el divino Hijo de Dios tenía en mente aquella noche, lo que tenía en mente al instituir la Cena del Señor, la Santa Cena, lo que pensaba, lo que tenía en su corazón mientras la establecía en el aposento alto. Estaba a punto de cargar con el dolor, el sufrimiento, los pecados y los problemas de todos los hombres de todos los tiempos. En segundo lugar, veremos cuál fue el día establecido para conmemorarse. La iglesia del primer siglo después de Cristo, que se reunía en Jerusalén, tomaba la Santa Cena el domingo, el día del Señor. Así lo enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, al decir: el primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Puede que haya poca claridad respecto al día de la celebración en otros pasajes, e incluso en la historia, pero este texto especifica claramente que los discípulos se habían reunido el primer día de la semana y que lo habían hecho para participar de la Cena del Señor. El autor inspirado del libro sagrado de los Hechos resalta la idea de la constancia, de lo constantes que los creyentes del primer siglo eran al tomarla, diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan, aunque no se hable del vino, es una referencia directa a la cena del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, etcétera, etcétera. Los primeros cristianos no cedieron en su deseo de reunirse para compartir la palabra de Dios y recordar a Cristo mediante la Santa Cena a pesar de las dificultades, sabiendo que aún en las peores circunstancias el Señor estaba con ellos. Que la Iglesia tomaba la cena del Señor el domingo, lo sabemos por lo que dice el libro de los Hechos, pero lo sabemos también por lo que dicen los padres de la Iglesia, que fueron los siervos de Dios que precedieron a los apóstoles. Y leamos un escrito del siglo II, a principios del siglo II probablemente, en el que dice: sobre el día llamado domingo, los que vivimos en las ciudades o en el campo, nos juntamos en un lugar y leemos tanto tiempo como podamos las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector ha terminado, el que preside la ceremonia nos instruye y exhorta a imitar las cosas buenas leídas. Después, todos juntos, nos levantamos y oramos, y como dije antes, cuando terminamos nuestra oración, se trae el pan, el vino y el agua, y el que preside, del mismo modo, ofrece oraciones y acciones de gracias de acuerdo con sus habilidades, supongo que de acuerdo con sus dones y capacidades, y el pueblo asiente diciendo amén. Entonces, participamos de aquello sobre lo cual se ha dado gracias previamente y se distribuye a cada uno. Y a los que estuvieron ausentes, el diácono les lleva una porción. Esto lo escribió Justino Mártir, que fue uno de los padres de la Iglesia, que precedieron, como decíamos, a los apóstoles, que vivió entre el año 100 después de Cristo y el año 114, probablemente la fecha no está bien tomada. El propósito de la cena del Señor lo vemos a continuación. Desde que el Señor murió en la cruz y resucitó, la cena del Señor, llamada también el partimiento del pan, viene siendo un aspecto esencial en la adoración cristiana. Tomar el pan y el vino en el culto de adoración tiene el propósito de ayudar a recordar al creyente el altísimo precio que Jesucristo pagó por su salvación. El altísimo precio que el Señor Jesucristo pagó por nuestra salvación, como dice San Pablo citando el acto de su institución. Porque yo recibí, es un texto muy conocido, lo leemos muchos domingos antes de tomar el pan y el vino. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El acto físico de tomar el pan y el vino en el culto es el recordatorio de que Cristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y salvos. Su muerte expiatoria nos da una nueva esperanza de vida gozosa y nos la da en circunstancias en las que sólo cabría experimentar pena, sufrimiento,
tristeza y dolor. La invitación del compositor Michael Card a la Cena del Señor dice lo siguiente: hay una mesa preparada para ti con pan y vino que recuerdan el perdón, la paz, la vida, la hermosa liberación que Cristo diera cuando fue a morir por mí. Ven a la mesa y siéntate junto a mí y participa del gozo de tu Señor. Cristo te invita y lo hace con dulce voz. Ven a mi lado, no te pierdas el festín. Lo hemos tomado del libro Vida en la casa del Padre. En tercer lugar, vemos los requisitos para tomar la cena del Señor. Esta parte del culto, como las demás de la adoración, no debe tomarse inconscientemente ni a la ligera, de ninguna manera. Tomarla requiere limpieza interior y además requiere respeto y reverencia. La cena del Señor no es para visitantes eventuales de la iglesia, es para creyentes en el Señor. La muerte de Cristo no tiene aplicación para aquellos que no lo han asimilado por la fe. Aquel que toma la Santa Cena de forma indebida es responsable de una falta gravísima delante del Señor, como advierte San Pablo en su primera carta a los Corintios. Muy conocido el pasaje también porque se lee con frecuencia. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí no nos detenemos ni un instante, pero sería bueno que reflexionáramos en lo que implica la idea de ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor para que tomemos la cena del Señor de un modo reverente y muy respetuoso. Por eso, al acercarnos a tomarla, es preciso que cada uno de nosotros mire detenidamente en su interior, porque el que toma de forma indebida, el que la toma de forma indebida no agrada al Señor, no está agradando al Señor. Como dice el mismo capítulo 11 de Corintios, 1 Corintios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo, y después de haberse probado y haber hecho los arreglos necesarios, entonces coma así del pan y beba de la copa. Y continúa diciendo el escritor sagrado, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí la palabra juicio está estrechamente relacionada con castigo, con el castigo divino para las personas que participan conscientemente de un modo indebido de la cena del Señor. Un ejemplo de lo que puede sucederle al creyente que toma la Santa Cena de forma irreflexiva e indigna se ve en lo que le sucedía a algunos creyentes de la iglesia en Corinto. Versículo 30. Por lo cual, porque la gente no se examinaba, porque la gente no miraba dentro de su interior, porque la gente no valoraba su estado espiritual antes de tomar la cena del Señor para hacerlo de un modo adecuado, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, les decía el apóstol Pablo. Este tipo de disciplina resalta la seriedad con la que debe ser tomada la cena del Señor. La solución para no sufrir corrección divina es probarse cada uno a sí mismo antes de tomarla. Y si se ve desorden, si se ve inmoralidad o si se ve pecado en el interior, pedir perdón a Dios o a los hermanos si es necesario para combatir de raíz, o para cambiar de raíz, para desechar de raíz
la forma negativa de proceder que hayamos tenido. Eso evitará que el Señor nos reprenda y nos corrija, como San Pablo le dijo por carta a la iglesia en Corinto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Estos dos versículos encierran una profunda enseñanza para ser tenido en cuenta por los creyentes. Parece decir el apóstol Pablo, ya mencionado anteriormente, que en la iglesia de Corinto había muchos enfermos y muchos debilitados. Quiero pensar que en la inmensa mayoría lo eran en el sentido espiritual, aunque quizá no únicamente. Pero y a estas personas que están sufriendo, en parte por un mal proceder en cuanto a la adoración cristiana y particularmente a la hora de tomar la cena del Señor, parece decirles el apóstol Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos, aquí añadimos nosotros una expresión vulgar, si nos examinásemos a nosotros mismos, otro gallo nos cantaría. Parece que está diciendo el apóstol Pablo. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos reprendidos, no seríamos corregidos, no seríamos castigados. Mas siendo juzgados, mas siendo corregidos por el Señor, quizá a veces severamente, somos castigados por Él para que no seamos condenados con el mundo. Nos ama tanto nuestro Padre Celestial que incluso para evitar sufrimientos mayores, nos llama al orden cada vez que lo necesitamos por causa de nuestro mal proceder. A Dios le interesa la reverencia y el espíritu con el que los creyentes le adoran. Por eso es tan importante que nosotros tengamos presente lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, que el Señor está buscando adoradores, pero no cualquier clase de adoradores, sino aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Resumiendo, hermanos, la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la misma noche que fue entregado para morir en la cruz. Para morir en la cruz cargando con el dolor, el sufrimiento y el pecado de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y el Señor lo sabía. ¿Te imaginas cómo estaría su alma? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría su ser interior, sabiendo lo que le esperaba poco después? La Iglesia del Señor ha tomado la cena del Señor el domingo desde que fue establecida por el Señor en el primer siglo. Tenemos la enseñanza que sobre ello aporta el Nuevo Testamento y, como hemos visto también, los escritos de los llamados padres de la Iglesia, concretamente de Justino Mártir. Uno de los propósitos principales al tomar el pan y el vino es recordar que el Señor murió por nosotros, que murió por nosotros, por nuestros pecados, porque dice, haced esto en memoria de mí. Jesús quiso que se recordara de generación en generación su entrega por nosotros, esforcémonos, mejor dicho, es dicho como una exhortación, en mantener vivo y fiel el significado de su sacrificio. Al tomar la cena del Señor se requiere preparación especial. Nunca insistiremos bastante en esto. Antes de tomarla debemos mirar por dentro cómo estamos, para ver si hay algo que no es correcto, que no es conveniente en nuestro interior, y para echarlo fuera lo antes posible con la ayuda del Señor, quizá en ese momento, antes de tomar el pan y el vino.
porque esa es la única manera de recibir y disfrutar de su bendición. Terminamos citando la oración de un siervo de Dios en la que pide la ayuda divina para participar de ella dignamente, diciendo: Dios de la luz, Padre de la vida, autor de la gracia, que das a los débiles de corazón que confían en ti, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que nos has trasladado de las tinieblas a la luz, nos has dado vida de la muerte y liberación de la esclavitud, y has disuelto en nosotros las tinieblas del pecado con la venida de tu Hijo unigénito. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento por medio de la visitación de tu Santo Espíritu, para que podamos participar sin condenación de este alimento celestial. Eso es lo que deseamos para cada uno de vosotros en esta mañana. Que cada uno de nosotros tome el pan y el vino dignamente, en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Que Dios os bendiga.